Hola a todos, bienvenidos a este primer vídeo de Electrónicamente. Y en este primer vídeo pues lo que vamos a hacer va a ser un sensor de humedad. Este sensor de humedad lo vamos a hacer de una manera muy simple, con una placa como vemos aquí, con cierta circuitería que veremos a continuación, y otra plaquita que será como un suplemento, que será nuestro sensor casero de humedad. Y bueno, pues simplemente vamos a tener un LED que nos indique el nivel de humedad que tenemos en la placa sensora y ya está. Así es que vamos adelante y veremos cómo funciona esto. Y aquí tenemos el esquema eléctrico de nuestra placa. Vamos a ir siguiendo las pistas para ir viendo lo que tenemos en el camino y explicando el recorrido para que sepamos cómo funciona este circuito. Empezamos por la alimentación de este. En este caso tenemos una alimentación de 5 voltios que estará conectada directamente a dos condensadores que estarán en paralelo y irán directamente a GND, a tierra, ground. Y estos condensadores se ocuparán de filtrar nuestra señal, nuestra alimentación, para evitar posibles perturbaciones en el resto del circuito. Luego vemos que tenemos en el siguiente nodo conectado a un LED y a la vez también a una resistencia variable llamada en este circuito R2. El diodo LED será el indicador de humedad. En caso de que tengamos demasiada humedad, pues el diodo LED se irá apagando, y en caso de que no haya humedad, de que nuestro sensor esté seco, pues el LED estará más encendido. Para conseguir esto vamos a explicar el circuito para que lo entendamos todo. Como vemos, tenemos dos resistencias en serie, R1 y R2. R2 es una resistencia variable de 10K y R1 es una resistencia fija de 1K. Estas están conectadas en serie al sensor y a su vez en serie a ground. Lo que tenemos es una resistencia variable, como decimos, que nos servirá para ajustar la sensibilidad del sensor, ya que a más o menos resistencia nos llegará más o menos tensión a la base del transistor bipolar BC547 en nuestro circuito llamado Q1. La resistencia R1 nos sirve simplemente como resistencia limitadora para evitar el cortocircuito, ya que si R2 lo pusiéramos a 0, lo ajustáramos a 0 ohmios y en el sensor también tuviésemos 0 ohmios, entonces provocaríamos ahí un cortocircuito, ya que la alimentación iría directamente a GND y se provocaría, como decimos, este cortocircuito. Entonces ponemos esta resistencia limitadora para que en este caso no se produzca. Y ese sería el funcionamiento detallado de este circuito. Resumiendo, el sensor lo que haría sería regular la tensión que nos llega a la base del transistor. Por lo tanto, haría encenderse más o menos al LED dependiendo de la tensión que este le llegue y dependiendo de la conducción de nuestro transistor bipolar. Para ver esto de una forma más práctica y más visual, vamos a ver nuestra placa ya montada y así analizaremos todo este circuito de una manera más productiva. Bueno, y aquí estamos ya con nuestra placa, que la tenemos ya montada. Aquí vemos que tenemos ya conectado a la clema el sensor. El sensor, como hemos comentado, es un sensor casero, simplemente es una placa virgen. Y tenemos un corte en medio que nos separa los dos lados, y así esto solamente se unirá cuando haya agua, cuando esté húmedo. Aquí vemos, lo tenemos conectado a esta clema. Y esta clema es la que nos derivará en más o menos cantidad a GND. Aquí tenemos la resistencia variable, la cual podemos regular con un destornillador. Aquí vemos, podemos regularla para tener más o menos sensibilidad en el sensor. Luego más adelante lo veremos cómo funciona. Aquí la vemos ya de más cerca. Tenemos, como hemos dicho, el LED que nos indicará el paso de la tensión, por lo tanto nos indicará el estado de humedad de nuestra placa. Aquí tenemos los dos condensadores de filtro, nada más entrar. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. Y aquí tenemos ya la línea que nos cerrará, dependiendo del estado del sensor, pues nos cerrará el transistor bipolar. Aquí vemos, esta sería la base y nos cerraría, y entonces el diodo se encendería. Pasemos a verlo en funcionamiento. Aquí tenemos un recipiente con agua y con él probaremos a introducir el sensor en el agua, y así veremos el cambio. Aquí vemos cómo está encendido el LED porque el sensor está totalmente seco, pero ahora veremos cómo cuando lo metamos en agua, pues el sensor va a hacer que el LED se vaya apagando poco a poco. Ahí vemos, dependiendo de la humedad. Según lo metemos, se va apagando gradualmente, y según lo sacamos, pues se va encendiendo de nuevo. Aquí vemos que con un destornillador, como decíamos, podemos ir regulando. Ahora mismo está el sensor totalmente sumergido en el agua, pero si vamos ajustando la sensibilidad podemos hacer que el LED se encienda un poquillo y así ajustar cuál sería el nivel máximo de humedad y dejarlo justo como queramos. Y aquí ya vemos cómo, dependiendo de cómo lo metamos, ya está ajustado.
Cuando está al máximo, pues entonces se apagará y cuando esté seco, pues se quedará encendido.